El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, encuentro, participación y debate. Hoy presentamos La Lengua de los Coconucos, un programa local realizado en el departamento del Cauca. La lengua es el elemento identificador más importante de un pueblo o grupo étnico, ya que por estar ligada al pensamiento, transmite de forma directa o indirecta la manera de sentir, de creer y de ser de una cultura. Por lo tanto, el idioma se convierte en el patrimonio de un pueblo. La lengua de los coconucos. Tulio Rojas, lingüista de la Universidad del Cauca. ¿Cuáles son los elementos que permiten definir una identidad cultural de un pueblo y específicamente de un pueblo indígena? Tenemos que pensar que son una multiplicidad de relaciones que involucran la vida de la gente y que la lengua permea todas esas relaciones y nos permite acceder de una manera particular y específica a esas culturas. La cultura está compuesta por símbolos que denotan y comunican el sentir, creer y ser de un pueblo, en donde todas las acciones espirituales y materiales que el individuo realiza, al igual que el desarrollo de su conocimiento y las actividades que asume frente a la vida, tienen su razón de ser y su significación ante este pueblo, ante su grupo, ante el universo. El tema de la identidad cultural siempre es un tema complicado, porque todo depende de qué se entienda y cómo se define cultura. Cojamos no el caso de los grupos indígenas, cojamos el caso de los colombianos. El hecho de que una persona le guste el rock o la música electrónica hace que sea menos colombiano de alguien que le gusta el bambuco o el pasillo. Y esa es una pregunta que no se puede solucionar fácilmente. Uno de los elementos que definen las culturas son las formas de organización social. Y la organización social es una idea muy amplia. ¿Cómo se relaciona la gente? ¿Cuáles son los sistemas de parentesco que se establecen? ¿Cómo se construyen las familias? Formas de organización social también son los vestidos, la comida, hace parte de la identidad cultural de un pueblo. Bertaluz Mera, gobernadora suplente, Cabildo Indígena Coconuco. De parte de aquí de la vereda, también alcancé a darme cuenta que vestían pantaloncillos, los pantalones de los hombres, abajo amarraditos con la misma tela. Las mujeres, pues anaco de lana. Y eso se fue perdiendo poco a poco, porque no ve que la gente ya fue cambiando, ya se fue modernizando. La lengua es un producto social y a la vez patrimonio de una cultura. Decimos producto social porque se constituye como un conjunto de convenciones y normas que son socialmente aceptadas por un determinado grupo y de esta manera hacen posible la comunicación. La oralidad se convierte en la clave, en la conexión con situaciones que, aunque no estén escritas, representan un conocimiento vivencial que aporta mucho a la verdadera construcción de una cultura. La lengua nos permite comunicarnos y nos permite construir multiplicidad de mensajes de multiplicidad de maneras. Tan importante es y tanto vamos nosotros avanzando en el proceso de adquisición de la lengua y del dominio de una lengua que llega un momento en que uno puede construir historias que no tienen ningún asidero en ese momento en la realidad. Los chistes, ¿qué son los chistes? Los chistes pudieron en su inicio tener un asidero real, pero luego ya uno puede contar un chiste y tanto dice, iba un señor por un camino y no interesa quién es ese señor. Y eso nos ayuda es la lengua. Porque luego está toda la relación entre la lengua, el pensamiento de un pueblo y la cultura. Cada lengua nos va permitiendo comunicar el pensamiento de una determinada forma y con unos ciertos patrones culturales. Y eso está ahí, inmerso en la lengua. La oralidad ha sido un factor determinante en el conocimiento de la cultura coconuco, pues ha generado respuestas que no tienen punto final, percepciones subjetivas extraídas de la memoria de los viejos,
pensamientos, sentimientos que subyacen al interior de sus gentes y signos que al codificarlos en la lógica en que nacieron, con habilidades multisensoriales, de todo un proceso histórico de una etnia cuya cultura no se quedó estancada en el tiempo ni en el espacio, sino que fue flexible y se adaptó al ambiente natural, el cual está constantemente sujeto a cambios para responder a las exigencias de los individuos de grupo. Fabio Avirama, exgobernador Cabildo Indígena Coconuco. En vista de la época de la conquista, de la invasión, digamos, de los europeos hacia América Latina y más concretamente Colombia, en este sector, digamos, del municipio de Pura se habitaba, en ese tiempo no eran comunidades, sino tribus indígenas que se caracterizaban por su forma de trabajar, por su forma de ver las cosas, por su forma de hablar, pero después de la época de la conquista, digamos que la lengua fue desapareciendo. Pero, ¿hace cuánto tiempo se perdió la lengua coconuco? Julián Avirama, 85 años. Yo conocía al abuelo Marcelino y no. Y a la abuela Anastasia tampoco. Ellos no hablaban inglés, no hablaban, mejor dicho, idiomas indígenas, no. Hablaba común y corriente como yo hablo. Yo no he conocido de aquí, de toda esta gente que hay aquí, no hablaba nadie lengua de ninguna clase. Así como yo hablo, hablaban todos. María Jesús Avirama, 82 años. Pues yo no puedo dar razón de que aquí han hablado lengua, ¿no? En esta región no, yo no he oído ningún deje, todos hablan correctamente. Más antes los mayorcitos que yo conocí, la misma cosa como habla uno, hablaban ellos. Ramón Sauca, 80 años. No, ahí no puedo estar contra ellos, de aquí. La gente aquí no ha tenido ese sistema de hablar. Siempre han hablado el castellano. Que no sé después de General Mosquera, ¿no? Antes de General Mosquera, que hayan utilizado eso. Fabio Avirama. Según las investigaciones que se hicieron, digamos, con antropólogos, con los cabildos, con líderes de la comunidad, se recogieron unos datos, digamos, para tener una aproximación de cuándo más o menos la lengua indígena hubiera desaparecido, y más o menos se definió que posiblemente hacían como 100 años que la lengua de los coconucos se dejó de hablar. Berta Luz Mera. Eso está como a partir de 1937 para abajo. Ya perdía la lengua, porque cuando yo ya me di cuenta, ya nosotros hablábamos era español, ya nos enseñaban era hablar español. Yo ya no alcancé a oír gente, pues sí, gente que hablaba así como medio trababa la lengua, pero la gente no es que era de aquí, mucha gente que se vino de otra parte. La lengua coconuco empezó su proceso de desaparición hace ya unos 132 años. El contacto con el castellano y los cambios socioculturales a los cuales se vieron expuestos los coconucos les exigieron formas de adaptarse a su nueva realidad. Es entonces cuando surge la necesidad del préstamo lingüístico, que empieza por incorporar palabras castellanas a la lengua indígena. Tulio Rojas, lingüista, Universidad del Cauca. La nación colombiana se formó sobre unas bases, 3 de las cuales eran no ser salvaje, profesar la religión católica cristiana y hablar castellano. Por eso lo fundamental cuando se hacían los pueblos hace 300, 400, 500 años era marcar el centro del pueblo, la alcaldía que representaba la autoridad municipal, el puesto de policía que representaba la autoridad militar y la iglesia que representaba la autoridad religiosa. Y eso llevó a que en muchas escuelas se hablara solamente castellano y que los lemas de esas escuelas fueran Dios y patria. Y patria estaba inmediatamente unificado con esos factores de autoridad que le comento. Cuando alguien habla en una lengua que no es el castellano, quizás usted ha escuchado que hay personas que dicen, ¿y eso cómo se dice en cristiano? Y mire lo que hay ahí, ¿cómo se dice en cristiano? Es una identificación del castellano con un tipo de religión específica. Entonces mire la carga ideológica que hay ahí. Entonces quiere decir que cristiano es castellano y que el otro, por lo tanto, no es cristiano, consecuencia es salvaje, consecuencia es otro distinto, y de ahí se pasan a soluciones unas veces totalitarias y otras veces integradoras. Las lenguas son entes vivos que prevalecen a través del tiempo por medio de sus hablantes. Si
Si una lengua se deja de hablar, desaparece. Y evidentemente, la segregación, sometimiento y discriminación a la cultura indígena propició que muchas lenguas se dejaran de hablar y por lo tanto se perdieran en el tiempo. Fabio Avirama, exgobernador Cabildo Indígena Coconuco. En gran parte no solamente la lengua, sino otras costumbres. Eso hizo a través de la conquista, después la invasión. Esos son factores que perjudicaron notablemente, la existencia de la cosmovisión indígena, entre esos la lengua. Los otros factores, pienso que ha sido la religión, también ha jugado un papel, negativo en contra, de los derechos de los pueblos indígenas, y entre ellos, pues, el derecho a hablar su propio idioma. Y lo otro, la educación externa, ha sido la que también ha hecho de que lo poco que se manejaba, que se tenía conocimiento de la lengua, eso desapareció, porque le dijeron a los indígenas, nos enseñaban que nos avergüenzáramos de nuestros propios valores culturales. Como símbolo de la cristiandad, en la colonia, los españoles colocaban en la cima de los cerros una cruz. Aquella cruz era un recuerdo de la conquista para los indígenas, quienes se cree que en lengua recitaban un poema que decía: Surubu Loma, subí a una altura, Nevin Ra, allí me senté, Canán Cruz, encontré una cruz, Nigua Gra, me puse a llorar. Acerca del idioma de la etnia Coconuco, es difícil adquirir información proveniente de la tradición oral. Los datos que se poseen provienen de archivos, crónicas y documentos. Los historiadores, cronistas y personas que estuvieron en contacto con estas tierras comentaban sobre el papel fundamental de la lengua para evidenciar la identidad de los pueblos. Por supuesto, los coconucos no eran la excepción, así que algunos sintetizaron en sus manuscritos pequeños esbozos del vocabulario del idioma de esta cultura. Pero estos se limitaron solo a referencias, porque no contaban con una formación lingüística que les permitiera discernir entre aquellos códigos, elementos de descripción y explicación de la manera cómo se relacionaban entre sí y utilizaban los sonidos, las palabras, las frases que constituyen la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica de esta lengua. Así que estos personajes comentaban de esta forma: su idioma es dificilísimo, es casi todo cultural. Este idioma Coconuco yo lo clasifico dentro de la gran familia Chepcha. El idioma coconuco es muy difícil de hablar, está lleno de consonantes. De los escritos del general Tomás Cipriano de Mosquera, algunos de los vocablos indígenas de los coconucos que recogí en mi libro Geografía General, Política, Física y Especial de los Estados Unidos de Colombia son Bura, maíz, manche, espíritu, caschú, cacique principal, Nevin Ra, subir, Piursh, el sol, genio del bien, Yasguen, autoridad suprema, Catamacú, hacer silencio. Es posible suponer que algunas lenguas que ellos percibieron como diferentes a otras fueran solamente variaciones, determinadas por el territorio o por la aparición de rasgos lingüísticos de otras culturas emparentadas o vecinas. De ahí que ese hecho haya sido un obstáculo para poder definir con exactitud qué grupos étnicos poseían una lengua en común o a qué familias lingüísticas pertenecían las lenguas que se hablaban en un mismo territorio. Por estas razones, el idioma hablado por los antepasados coconucos se ha convertido en un enigma. Muchos investigadores, a través del análisis hecho a las reseñas históricas, han sacado sus propias conclusiones, que les han permitido especular sobre la familia lingüística a que pertenecía el idioma coconuco. Cada uno, desde su perspectiva y momento, formula comparaciones de este idioma con el paez y el quechua. Tulio Rojas, lingüista, Universidad del Cauca. Esta parece ser una lengua que estaba emparentada con el actual guambiano, que eran relativamente similares. Trabajos en la toponimia se han hecho y por ahí se podría entrar a tratar de establecer parentesco y relaciones. Pero era una lengua, como cualquier lengua, que permitía expresar todo completo, toda la realidad, cualquier tipo de mensajes. Pero hace muchos años se perdió esa lengua. A pesar de los esfuerzos hechos por pobladores, académicos e investigadores, las pocas reseñas, archivos y aún más la falta de un testimonio vivo han obstaculizado fuertemente el estudio de esta lengua
y por supuesto el siquiera pensar en su posible recuperación. Fabio Avirama, exgobernador Cabildo Indígena Coconuco. Entonces, en ese sentido, ahora el trabajo que se ha venido haciendo a través de recoger datos para, digamos, para tener una aproximación, lo que le comentaba es que de que la lengua, digamos, para volver a recuperar hoy por hoy es muy difícil. Solo hay unos rasgos, unas letras, unas canciones, hay unos cuentos, digamos, de la lengua de los coconucos, pero de ahí para allá, pues digamos, porque se investigó en Quito, Ecuador, un gran conocimiento, habían unos libros de archivados, entre eso, pues unos documentos como los títulos coloniales, pero resulta de que se fue y no se encontró mucho, no encontró mucho. Se investigó aquí en la Universidad del Cauca también y fue muy poco lo que se ha encontrado. O sea, hasta ahora ha sido muy poco lo que se ha encontrado y que volver a recuperar la lengua, de todas maneras hay que hacer una recomposición, pero eso va a gastar mucho tiempo y va a gastar, digamos, que la comunidad de alguna manera se vaya metiendo en el cuento y sobre todo la nueva generación y tratar de impulsar elementos que nos permitan, digamos, como ir recopilando, digamos, la lengua de los coconucos. Rubén Melenge, Renacer Coconuco. Antes no se dejó escrito casi nada, o sea, casi la historia que cuentan es porque otras personas vinieron y recogieron la información, pero aquí como como cabildos a veces es lamentable decir nunca hubo esa iniciativa de decir por qué fue que se perdió nuestro dialecto. A veces ahora lo estamos conociendo por los escritores que vinieron de la ciudad de Popayán y ellos fueron los que dejaron escrito esta situación, pero pues los cabildos en ese aspecto, no sé, de pronto en ese tiempo fueron algo débiles en ese aspecto y dejaron pues perder un poco esa cultura, pero pues ahora estamos tratando y haciendo lo posible y también hemos hablado con los cabildos y los cabildos también están realizando esta parte para ver de pronto cómo y con nuestros mayores, porque se ha hecho asambleas con nuestros mayores, que es la parte más fundamental, pues de pronto para recopilar esa historia y dársela a conocer también a fondo a los niños. Tulio Rojas, lingüista, Universidad del Cauca. Ya no se puede recuperar. Ya esa lengua se perdió. Quedan algunos vocabularios y no más. Y eso se perdió. Y después de que una lengua se ha perdido, ya es muy complicado. Máxime cuando no tenemos ni registros sonoros de cómo sonaba esa lengua, ni registros de su estructura gramatical, ni de su funcionamiento en el habla permanente de la gente, en el habla cotidiana de la gente. Por eso es que nosotros debemos insistir en que no pasemos a las lenguas en peligro de extinción, que no arrinconemos a las lenguas. A lo largo y ancho de nuestro territorio caucano, contamos con 8 pueblos indígenas y 8 lenguas, el Nasa, el Nanric o Namigua, que son 2 variaciones conocidas como guambiano. Tenemos la lengua de los Embera de la costa pacífica caucana, la lengua Inga del sur del Cauca, tenemos el Quichua en algunas pequeñas comunidades, tenemos el Kamsá de la bota caucana y la lengua de los pueblos Yanacona y Coconuco que se encuentran ya perdidas. A pesar del Cauca ser poseedor de esta gran diversidad lingüística, muchos de estos pueblos y sus lenguas no son ni siquiera conocidos. Incluso algunas personas piensan en que es mejor haber perdido o perder las lenguas indígenas, ya que esto permite que exista una mejor comunicación y una mayor integración entre los pueblos. Ramón Sauca, habitante de la zona. Yo en mi caso que para nosotros es mejor hablar castellano, porque el castellano de esta manera todo el mundo lo entiende. Por ejemplo, uno va ante estas personas y yo no sé qué dice, yo no entiendo nada, yo tengo que irme, ¿qué me voy a hacer? Aquí, por ejemplo, por ahí de Silvia para allá, pues uno se queda aburrido. En cambio, pues, hablando el castellano, la gente no se va. Pero que no solamente con eso sería que cultivamos la cultura, ¿sí? Sino que nosotros también cultivamos la cultura. Sabemos qué es lo que debemos reservar para nosotros, para lo que el tiempo ofrece. Y si, así como aprendimos la lengua castellana y perdimos la lengua indígena, ¿no podremos como pueblo aprender otra lengua? Bueno, sí, pues algunos lo han estado oyendo, que era necesario. Yo creo que no alcanzamos, porque son varias lenguas aquí, ¿o no? Son varias lenguas. En los mayores, en los ancianos, se plasma, se guarda en lo más recóndito de su ser el bagaje de la vida de sus antepasados.
el cual reposa en su memoria como una huella indudable y diciente de estos parajes y paisajes. En definitiva, afirmaciones como las de Ramón Sauca, que parten de sus largos años de experiencia, propician en nosotros una reflexión aún más a fondo sobre este tema, y que por supuesto debe sobrepasar las barreras de este programa. Rubén Melenge, Renacer Coconuco. A ver, yo creo que si de pronto seguimos nosotros impulsando esto de nuestro dialecto, yo creo que de pronto no la tendríamos en el 100%, pero sí la podríamos ir rescatando en un 20%. Para mí no sería perder las esperanzas de pronto que no podamos aprenderla. Es cierto, lo sabemos uno que otro, pero de pronto yéndole más a fondo, como te digo, con los niños y todo, pues hacia el futuro, como han dicho los cabildos con los profesores bilingües, ellos serían la parte fundamental. Y pues yo creo que no debemos de perder la esperanza de nosotros recopilar nuestra historia. Tulio Rojas, lingüista, Universidad del Cauca. Miren, la sociedad yanacona. La sociedad yanacona perdió su lengua hace muchos años, más de 100 años. Una reivindicación política que han planteado como pueblo, que nadie les puede negar que es un pueblo indígena, es recuperar una lengua. Y se han planteado recuperar el quechua como lengua propia. Pero mire que es un lío, porque es que una lengua se vuelve propia cuando se usa. Alguien puede ir a estudiar quechua, un estudiante aventajado la aprende. Pero cuando regresa, ¿con quién va a practicar eso si no sabe con quién? Entonces, si lo introduce esta lengua en la escuela, se vuelve una lengua como asignatura. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hablamos castellano, pero todos le tenemos muy poco cariño a la clase de castellano. Miren ese problema ahora cuando se va a recuperar una lengua y si se vuelve solamente una recuperación como asignatura. Es muy difícil. Porque la lengua es viva y es en esa manera viva que se recupera la lengua. La lengua de los coconucos aún permanece viva, inmortalizada en los nombres de sus lugares, cerros, montañas, ríos, lagunas, territorios y en los apellidos de sus gentes. Permanece viva porque en sus mentes y en su esfuerzo por recuperarla está presente. Fabio Avirama, exgobernador Cabildo Indígena Coconuco. Existen unas palabras que pienso que eso es algo que descartamos, pero que hoy, digamos, encontramos algunas palabras, algunas frases de lo que significa en términos la lengua de los coconucos. Pero eso va a requerir de tiempo, de dedicación y un grupo de personas, como digo, profesionales también y líderes indígenas para que en el futuro se pueda, digamos, llegar a este reto que es tratar de recopilar en gran parte, así no sea en todo, pero sí en mucho de lo que ha sido nuestro dialecto, porque es fundamental. Muchas de las tradiciones culturales de los pueblos americanos han decaído y muchas de sus expresiones desaparecieron, especialmente las lenguas. Pero las culturas son dinámicas, se recrean y reconstituyen, retomando cosas que tenían del pasado, asumiendo muchas cosas del presente y proyectándose en el futuro. Después de su pérdida de lenguaje, lo que nunca se ha perdido por acá todavía son sus mitos, sus leyendas, su cultura, como decir las mingas, que cada 15 días se realizan en la comunidad de Coconuco, en los diferentes trabajos que se realiza, en las diferentes veredas, en la tejida de las mochilas, en la mambiada de la coca. Son culturas que definitivamente todavía no se pierden y pues eso es la parte principal de los coconucos que llevamos todavía. Es un reto que tenemos que afrontar la comunidad, pero también necesitamos la ayuda de mucha gente, o sea, de mucha gente, antropólogos, gente que conoce bastante la parte de las culturas del país, porque sabemos que en otros departamentos, en el caso del Putumayo, en el caso del Caquetá, muchas comunidades han podido recuperar hoy por hoy, digamos, no su totalidad, pero sí en gran parte, digamos, sus valores culturales, entre eso sus derechos, su idioma, su forma de ver este mundo, su cosmovisión. Y eso se ha ido recuperando porque de alguna manera se ha ido implementando, se ha ido recogiendo, se ha ido, o sea, documentación, y eso ha permitido de que, digamos, por lo menos haya habido una aproximación acerca de la identidad. Aunque el español no es la lengua ancestral de este grupo indígena, hoy por hoy se ha convertido en su lengua. Con esta lengua, los coconuqueños han vivido mucho tiempo
y seguirán construyendo en ella su propia historia. Pero también con esta misma lengua están reflexionando acerca de su pasado, de su cultura y de su lengua indígena. Y es así como hoy encontramos a la comunidad dispuesta a recuperarla desde el castellano, pero con criterios y pensamientos indígenas. Los coconucos en sí son un pueblo que, a pesar de haber sufrido cambios constantes, algunos bruscos y otros propios, aún conservan su idiosincrasia, su cosmovisión, su creer, sentir y ser. Esta fue una producción del colectivo radial de Coconuco, con la colaboración del grupo Jóvenes en la Radio. Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID, Colombia.